Bueno, empezamos. Y lo hacemos para... Me costará combinar los dos auditorios. Tenemos más de una docena de asistentes por Zoom y acá creo que lo superamos, ¿no? Unos cuantos. No estamos rompiendo ningún protocolo, pero andamos en la frontera. Bueno, bienvenidos. Esta es la segunda charla de un ciclo que hemos imaginado antes de la pandemia con Litsi y que, bueno, tuvo una primera edición hace justo un mes. La idea es que todos los últimos viernes de cada mes organicemos algo. Algunos serán teóricos como estos. El primer viernes de cada mes, tienes razón, no es el último, el primer viernes. Y algunos serán teórico-prácticos. Después al final les contaré un poco cuál es la idea para la próxima actividad. Pero esta se enmarca dentro de un tema que hicimos una encuesta, aunque no lo crean, ahora está de moda hacer encuestas, y el tema de locura parece que convoca, por lo cual dijimos no hay más remedio que abordarlo. Y yo tenía cierto material, sobre todo porque cuando en una época fui docente, sobre todo en Bellas Artes, uno de los problemas que yo veía es la necesidad de buscar disparadores para la creatividad. Los alumnos pueden dominar una técnica, pueden dominar determinadas estrategias de llevar adelante una obra pictórica, gráfica, lo que fuera, pero a veces se trancan frente al arquetipo de la tela en blanco. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Es decir, una formación en pintura lo hacen muchos, pero cuando llega el momento de saltar del nido, decir, bueno, ¿qué tengo para decir? Hay algunas instancias de bloqueo. Y como docente es obligación tratar de acompañar a estos alumnos en sus procesos creativos y en buscar el qué decir. Más allá de que sean excelentísimos pintores, mosaicistas, impresores, grabadores. El tema es cuál es el motor propio, qué es lo que tienen que decir en el terreno en que quieren trabajar. En una época yo utilizaba un texto que me encantaba, y me encanta todavía, de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles, que es un relato donde Marco Polo le cuenta, imagina, ciudades a Kublai Khan, que era el emperador de un imperio tan enorme que era imposible que abarcara y lo conociera en detalles. Y Italo Calvino toma ese juego de narrador-escucha para introducir unos relatos increíbles desde el punto de vista creativo, donde se describen esas ciudades de una manera exquisita. Pero hay también otros ejercicios para intentar buscar o saltar ese bloqueo. Y hay quienes, siempre recordarán, sobre todo los artistas del periodo romántico, recurrieron, por ejemplo, a estados alterados de conciencia, por ejemplo, consumiendo sustancias, como la típica absenta, ajenjo, como le quieran llamar. O Millot, otro belga, que recurría al mezcal o a algún tipo de sustancia para intentar descubrir si el uso de, llamémosle, sustancias químicas, le abrían puertas a... Podemos hacer la próxima. Lo vamos a hacer con costo, porque el producto, el alterador de conciencia tiene su costo, pero puede ser, yo les confieso, y no me avergüenza, he probado con cannabis y los resultados son nefastos. No les recomiendo porque... Depende también, sí. Pero mis resultados han sido malos. Entonces, bueno, y otro tema que a veces en el mundo del arte se cree que los estados alterados, ya no de conciencia por la química, sino por enfermedades o digamos, quiero ser cuidadoso acá, o por comportamiento no normal, y el término es normal, yo lo quiero usar con mucho cuidado, genera también motivos especiales de creación. Entonces, lo primero que les quiero contar, si puedo, no me pregunten por qué no me deja avanzar, es el tema de la locura. ¿Qué es una no definición? Porque hay cientos de cosas, y no esperen de mi charla un enfoque de experto en salud mental, porque
sería terrible, ¿sí? Y además sería poco respetuoso y totalmente equívoco. Entonces, y sin túnica. Bueno, pero entonces vamos a mostrar esto, ¿no? La locura está definida a lo largo de la historia. No hay un concepto de locura válido en toda nuestra existencia como humanidad, sino que ha ido evolucionando y de acuerdo a determinadas épocas ese concepto de locura ha ido cambiando. Por lo tanto, no es un dato objetivo, sino un dato histórico y social. Por ejemplo, en la Grecia, yo arranco de los griegos porque como sociedad occidental te diría que todas las raíces vienen del mundo griego, seguramente de atrás, pero por lo menos hasta aquí hay cierto registro. Alguien puede decir, esto está medianamente documentado. Y casi todas las observaciones que voy a hacer yo tienen que ver con esa visión occidental de la temática. Yo no me voy a meter en temas de salud mental en la India o en China, porque los conceptos son absolutamente distintos y no encontré ni tuve tiempo de sistematizar eso. Entonces, los griegos atribuían cierto comportamiento no normal, llamemos, o particular, a la existencia de dioses. Tenían dioses para todo. Dioses para justificar el amor, dioses para justificar la rabia, dioses para justificar las tormentas, todo lo que se quiera. Y bueno, y hay 3 dioses en particular que tienen algo que ver con este concepto de lo no normal. Ate, que dice diosa de la insensatez y la rutina, se ve que a mí me visita con frecuencia. Y la ruina, perdón, dije rutina, y la ruina. Es decir que yo podría ser un adorador de Ate que estaría enmarcado. Manía, que no sé si les dice algo, el manía, ¿de dónde vendrá? Yo no sé si recuerdan una película, Mi casamiento griego o algo, donde un tipo se pasa justificando todas las palabras que se dicen durante la película que vienen del griego. Bueno, manía evidentemente viene del griego y es la diosa enviada que en realidad es como una diosa observadora de la moral, ¿no? Es decir, las leyes sagradas, lo que se aparta de la ley sagrada, están fuera de la moral, había ahí un rol de manía. Y Dioniso, que más que loco me parece que lo que era un exaltado, porque Dioniso, o Baco, vos te sumás en lo de Dioniso, ¿no? O Baco en la versión romana, eran los propulsores del desenfreno, las fiestas dionisíacas eran grandes fiestas donde el alcohol, otro, digamos, moderador de un estado de conciencia, jugaba un rol importante. Entonces, el concepto de locura de los griegos pasa por acá. En la Edad Media tenemos una concepción un poco diferente. Ya hay un concepto de médico, es decir, hay alguien que, más allá de lo acertado o erróneo, que generalmente los médicos de la Edad Media te lo recomiendo no consultar, porque terminaban todos haciéndote una sangría o un lavaje, eran, digamos, las 2 medicinas. Ojo que ahora, frente a la pandemia, el tema del tapaboca no andamos muy lejos de la Edad Media, porque era una especie de solución en ese momento que todavía tiene vigencia. Así que si hay alguien que viene y le propone una sangría, ventosas o sanguijuelas, desconfíen de ese médico. Tapabocas, háganle caso. Se puso a la moda. Claro. Se sale $700. Bueno, entonces las obras y las imágenes que estamos viendo acá son de pintores que han pintado sobre la locura, ¿no? Eran cuerdos. Este es el Bosco, y se llama La extracción de la piedra de la locura. Jerónimos Van Eycken, el Bosco, y está ese concepto de que la locura como una especie de cálculo de piedra, de quiste, que se te alojaba en el cráneo, y que un médico con una trepanación era capaz de extraer la locura, y de alguna forma transformarte en un tipo normal. Entonces, acá tienen ese cuadro de Vuelta del Bosco. Verán que el tema, hay otros artistas que también lo abordan. Ahí está este señor, donde hay un médico con un embudo, que en esa época los símbolos eran muy importantes. Era un símbolo como de prestigio, pero de tontez también, una cosa ambigua, el que te pusieran un embudo como sombrero. La otra cosa, a la derecha
verán otro cuadro del Bosco que se llama La nave de los locos. Y ahora veremos por qué. Hay dos temas ahí con La nave de los locos. Una es que hay un poema de la Edad Media, de un tal Brand, que escribe una serie de normas para, como moral. Y fue escrito por un tipo donde empezaba la reforma protestante y era muy crítico con las cosas que sucedían a nivel de la iglesia. Y bueno, así que el Bosco absorbió esto. Vamos a ver otro pintor que también maneja el concepto de la locura, acá lo tienen. Este es un pintor 50 años después de la muerte del Bosco, Ian Sanders, que también abordó el mismo tema, más ya con una pintura no tan típica de la Edad Media, hay un ritmo, un movimiento de la figura, una riqueza. Estamos hablando acá de 1560 por ahí, ¿no? Entonces, aquí vemos. Y en el Renacimiento, ya dejamos la Edad Media, empieza este concepto de abandonar estas prácticas como el exorcismo y las preparaciones de cráneo. Ya la ciencia había avanzado mucho y hacen cosas horribles con la gente que consideran no normales, ¿no? Que es esto que ustedes ven ahí, ¿no? Se los deja como en un movimiento centrífugo, los alejan del centro. Cualquier referencia a lo que está pasando hoy con los que duermen en la calle por Montevideo o lo que sea, está pasando un poco con esto, ¿no? La sociedad expulsaba a las ciudades, a los locos, y ellos andaban liberados a su suerte por los campos. En la época, yo recuerdo, yo nací en el interior, daban mucho miedo a una figura que se llamaba los caminantes, que eran tipos que por razones de las que se puedan imaginar más variadas, deambulaban por la campiña uruguaya. A mí como niño que nací en una escuela rural, me daba mucho miedo ver a lo lejanía, que además en el Uruguay se ve de muy lejos, esas figuritas que venían caminando de repente para pedir pasar la noche a cambio de una pequeña changa y seguir. Todavía hay, ¿no? Los andantes, caminantes, andantes, tienen 2 o 3 nombres, que son tipos que no encajan en la sociedad por distintas razones, tienen esa opción de vida que a los, entre comillas, normalitos nos parecen raras, y circulan. Ya ven, en el Renacimiento era una práctica común para aquellos que tenían estos síntomas de, entre comillas, no normalidad, ¿no? O la cosa más horrible, que es esta, que dicen que los ponían en naves sin timón y los largaban mar adentro a su libre suerte y albedrío, ¿no? Como castigo, la verdad que es terrible. La Edad Moderna. Bueno, la Edad Moderna ya empieza a la ciencia a preocuparse en serio y los cataloga en grupos. Ya no son todos locos sueltos, sino que hay locos con categoría de furiosos, de deprimidos y de tranquilos. A los furiosos la tenían complicada, ¿no? Porque palo, ayuno, ducha fría, tratamientos de choque, diría, ¿no? Los deprimidos, básicamente reclusión, con suerte a veces si las familias tenían capacidades para albergarlos, y los tranquilos somos nosotros, que estamos acá. Aparentemente no somos peligrosos y alternamos con familiares y amigos, así que estaríamos en la categoría de los locos tranquilos. Ese cuadro que ustedes están viendo ahí es un cuadro de Goya, que hoy justo estábamos hablando de Goya. Goya se llama Patio de Casa de Locos, este cuadro, y si ven es un manicomio típico de la época goyesca. Como verán, no era un ambiente muy sano. Otro, la Ilustración, el advenimiento de la Revolución Francesa, libertad, fraternidad, igualdad, y hay un médico, Philippe Pinel, que empieza en un hospital famoso que todavía existe, la Salpêtrière,
empieza a flexibilizar esos tratamientos de atados, encadenados, duchas frías, palos, y hay una versión más humanista del fenómeno de la locura, pero siguen estando confinados en los lugares que nosotros denominamos manicomios, ¿no? Entonces, este es a ver si tengo aquí el autor de este cuadro. Ah, sí, Robert Fleury, del 1795, pinta este cuadro homenajeando al doctor Pinel y su versión humanística del tratamiento de la locura. En el siglo XIX empieza por primera vez la ciencia a catalogar a la locura como una enfermedad. Entonces, a ver si puedo correr esto que me está tapando un texto. Y empieza este concepto de alienación. Hay derivaciones de lo que Pinel escribió como su terapia moral, y a mí me interesa incluso mostrarles la ilustración, porque la ilustración es de un grabador, Rowlandson, que por primera vez, si ustedes miran el título de abajo, dice La habitación de un genio. Hay como por primera vez dentro de la obra gráfica que yo encontré la asociación entre genio y arte. Capaz que lo encontré de casualidad, capaz que hay antes en la historia de pintura ilustraciones donde el artista es el loco. Si hay alguien que lo tiene, le paso el número de teléfono y me la pasa esa imagen porque me interesa. Es decir, cuando a partir de una obra, otro artista reconoce que esa pizca de locura está vinculada al arte. Y bueno, este señor, que lo vamos a ver si en algún momento hacemos arte y erotismo, porque tiene unos grabados de arte erótico casi pornográfico que lo podemos convocar. Pero bueno, esto fue de 1820 por ahí. Este señor vivía, el artista grabador, vivía completamente endeudado, era un tiro al aire, deudas de juego, yo qué sé. La única forma razonable que tenía de ganarse la vida era publicando grabados en medios de prensa de la época. La verdad que yo estuve mirando los grabados eróticos y es un grabador de fuste. No por la temática, sino por cómo resuelve el tema de grabado. Así que ya en el siglo XIX hay un concepto de la locura como una enfermedad. Avancemos. Déjame ver porque lo tenía acá. Rowlandson, creo, una cosa por el estilo. Sí, te lo debo, pero después te lo paso. Sí. Artista inglés, por supuesto. El apellido no sé por qué, ahí está. Bueno, empezamos con esto. En el siglo XX hay dos concepciones de la enfermedad mental. Una concepción biologicista y una concepción psicologista. Esto se explica rápido. A mí los biologicistas me parecen insoportablemente equivocados en su forma de encarar del problema, porque empiezan a catalogar a los seres humanos por su aspecto. Entonces está lleno de catálogos de fotos de orejas, de nariz, de mentones, de cara, donde de acuerdo a las distancias entre cada uno de nosotros en la cara o en el cuerpo, se puede llegar a dictaminar si el tipo es violento, loco, criminal. A mí me asusta mucho esto, pero es así. Hay catálogos vergonzantes publicados por ahí que parten muchas veces de fotografías de lo que en esa época se llamaban salvajes o pueblos primitivos, y eran los modelos para determinar, del punto de vista estético, cómo vos podrías llegar a desempeñarte. No hay que asustarse mucho esto, porque la Alemania nazi y su propuesta de raza puraria llegó a determinar algunas características no sé cómo llamarla, para catalogar si una persona era aria pura o no. De hecho, hay una película de con Anthony Quinn hace mucho tiempo, Anthony Quinn es mexicano, era el arquetipo de la raza aria. ¿Y por qué? Porque cumplía con esas proporciones que una serie de
investigadores, te ponían en un catálogo. Por lo tanto, podías ir preso si tu mirar era un poco inquietante. Sí, es un corte de carga. ¿Sí? Sí, un corte de carga. Bueno, no sabía que estábamos tan al día con esto, pero es cierto. ¿Sí? Bueno, entonces, después la otra corriente, que es la psicologista, ya tenemos aquí el mundo de tipos como Jasper, Freud, Jung, que empiezan a tratar el tema de la enfermedad mental desde otro análisis mucho más, entre comillas, serio. Acá después ustedes se pelearán entre lacanianos, todas esas historias que a mí es una fauna que desconozco por completo. Y después, lo último, en los años 60 aparecen una serie de nuevos psiquiatras que tratan de abolir el tema de del manicomio, el centro de los nosocomios como centro de tratamiento. Este es un tipo muy interesante, Franco Basaglia, es un psiquiatra italiano de una región de la cual proviene mi familia, donde se abolieron por completo los manicomios, porque él llegó a la conclusión de que la mayoría de las afecciones, salvo aquellas que terminaban en delirios violentos, eran tratables en nosocomios reales o en la contención propia de su familia. El año pasado yo fui a Gorizia, una ciudad de Venezia Giulia, y eso obligó, mi alojamiento era enfrente al manicomio abandonado, un mudo, enorme edificio silencioso, y las monjas que tenían enfrente una especie de colegio, porque las enfermeras de los hospitales en Italia muchas veces eran las monjas, se tuvieron que reciclar y convirtieron el convento en un hostel. Entonces yo me alojé con las monjas de más de 80 años todas, que miraban todas las tardes el manicomio vacío como su fuente, lo que había sido su vida para muchas de ellas, ¿no? Entonces, este tipo, Franco Basaglia, fue el primero que, no digo teórico porque hubo varios, que puso en práctica el reposicionamiento del tratamiento de la locura desde la ciencia de los pacientes mentales. Bueno, y ahora sí vamos al tema de arte y locura. Este señor, Hans Prinzhorn, alemán, tuvo por encargo el trabajo de recolectar el trabajo de pacientes psiquiátricos, de 1890 a 1920. Como todo alemán metódico, el tipo registró, como ven ahí, más de 5.000 obras y se entrevistó y tomó notas de unos 450 pacientes. Entonces, ¿qué pasó? Este señor, que llegó a tener la colección esta famosa, publicó un libro. Está, por suerte, se puede conseguir, vale unos 30 euros, pero no lo puede conseguir porque con este tema de pandemia no hay librería que lo despache ni cosas por el estilo. Pero este libro va a ser importante en el futuro y ya les contaré por qué. Pero la historia es que este señor también organizó algunas muestras de arte de pacientes, y el advenimiento del nazismo lo encasilló dentro de lo que se llamó arte degenerado. Es decir, que el arte degenerado estaba no solo integrado como los expresionistas alemanes, los dadaístas, todo más, sino el arte de pacientes psiquiátricos que a veces se incorporaban. Es muy común que en las exposiciones surrealistas de esa época, junto a los cuadros de André Breton, Dalí y no sé más, había cuadros de pacientes. Y eso era como un juego para ellos. ¿Ah? Entonces Prinzhorn editó este libro, que además empezó a circular. Y como verán, si ustedes miran por ahí, el libro tiene esa carátula es un dibujo de un paciente, que después vamos a ver cómo algún artista, bueno, entre comillas, se inspira en esta imagen y en otras, ¿no? Entonces, déjenme ver esto, admitir, yo no quiero saber cuántos, son 25 tenemos en Zoom, esto es casi un suceso increíble. Silenciar a todos. Bueno, entonces, como verán, artistas nada desdeñables como Paul Klee, Max Ernst, Pablo Picasso, Salvador Dalí, habían tenido acceso a este libro. Una de las cosas
muy fácil de decir cómo llegó, es que, por ejemplo, el primero que llegó a esto fue el poeta surrealista André Breton, que era compañero de Gala. Ustedes saben que cuando Gala conoce a los surrealistas, abandona a Breton y incorpora a Dalí a su séquito a su repertorio. Sí. A mí me gusta más Alma Mahler, que después vamos a hablar, pero bueno, Gala era así. Entonces Gala fue como la mula que llevó este librito de André Breton a Dalí, de Dalí a los surrealistas, y terminó en esto, ¿no? Entonces, si este libro está editado, si lo consiguen, es recomendable. Además porque desnuda una serie de cosas que no sabíamos muy bien cómo se les habían ocurrido a algunos grandes personajes, y la raíz está por aquí. Hay un segundo investigador, también coleccionista, que es este señor, Jean Dubuffet. A diferencia de Hans Prinzhorn, también es artista. Es decir, no solo es un profesional en el tema de la enfermedad mental, sino que es un artista. Y se preocupa, conoce la colección, por supuesto, de Prinzhorn, y empieza a hacer varias cosas. Primero, acuña un término que se llama art brut. Por primera vez aparece este concepto que quiere decir, no quiere decir bruto desde el punto de vista de una traducción literal española al español, sino arte sin agregados, porque viene del champagne. Cuando un champagne es un champagne brut, es porque no tiene agregados de azúcares ni cosas por el estilo. Es el champagne que de alguna forma sale del viñedo y en su proceso de champenoise no se le incorporan cosas. Entonces, Dubuffet usa este término para decir que es un arte auténtico de primitivos, delincuentes, niños, empieza a incorporar ya no solo a enfermedades mentales, sino a otras poblaciones. Y una cosa que a mí me gustó, que está dicho por ahí, que dice, y no profesionales del arte. ¿Qué querría decir eso? Dubuffet estaba defendiendo que para ser artista tenías que pasar por la academia. Bueno, se lo dejo para que lo piensen. Pero el señor Dubuffet hablaba de no profesionales como una categorización de aquellos que se sentían artistas, incurrían en el arte sin haber pasado, entre otras cosas, por la academia. Que no lo decía como un demérito, sino que él pensaba que la academia era una deformadora desde el punto de vista de las capacidades creativas. Yo que pasé por la Escuela de Bellas Artes, puedo decir que tiene un poco de razón. Y yo me quedo con Le Corbusier, que nunca fue una universidad, pero sin embargo desarrolló una vida que muchos académicos añorarían. Entonces, bueno, Dubuffet, este señor, hacía estas cosas. Al final, hizo muchas cosas. Sí, esto es lo último, esto es lo último. Porque después le voy a mostrar... Les voy a mostrar algunas cosas. Acá no sé por qué decidió, no sé si tenía un amor francés o qué, eran estos sus tres colores. Casi todo lo que hace son azul, rojo, blanco y negro y poca cosa más. Se fue radicalizando lo que fue haciendo, no solo hizo pintura, yo les estoy dando la espalda, perdón, hizo esculturas, instalaciones, un tipo que estuvo activo hasta mucho tiempo, ¿no? Y una de las cosas que hizo Dubuffet fue también preocuparse por algunos de estos artistas de cierta enfermedad, cierta no, de trastornos. Me fui. Bueno, y recuperó obras de algunos que vamos a ver. Preguntas y respuestas. Como yo no soy un experto en la salud, encontré un señor que habla de salud mental y arte, y dice algunas cosas interesantes. Dice, no hay ninguna relación entre esquizofrenia y arte. Es decir, que si alguien pensaba que por tener una punta de esquizofrenia podía ser un artista, olvídenlo. Hay estadísticas que dicen que solo el 5 o 6% de artistas con problemas o con enfermedad mental son capaces por sí solos de expresarse desde el punto de vista de crear obras, de pintar, de hacer cosas. Así que los artistas seguimos siendo minorías en el terreno de lo no normal y en el terreno de lo normal también. No hay relación. Cada enfermedad mental puede afectar de manera diferente. No quiere decir que los esquizofrénicos hagan siempre lo mismo, los, ¿cómo llamarlo? Los
depresivos tengan determinada forma de expresión, los hipomaníacos tengan determinada expresión, los bipolares, no hay relación entre la categoría de anormalidad, siempre con comillas, y una línea estética de creación. Hay sí una creencia de que la pintura es una alternativa para ayudar a algunos pacientes a canalizar sus procesos de recuperación o de por lo menos equilibrio. Y hay toda una corriente de arte terapia, después les pasaré un corto pequeñito, donde en una fundación española se utiliza el arte como un mecanismo de ayuda a este tipo de pacientes. La enfermedad puede dar, como dice ahí, un giro al paciente, las alucinaciones o los delirios pueden llegar a hacer una apertura al arte, sobre todo si la alucinación es recordada después del episodio. Yo, por ejemplo, tengo dificultades para saber si sueño, porque no me acuerdo cuál fue el sueño. Hay gente que al otro día se despierta y dice, soñé con tal cosa, iba en no sé qué, me subía un caballo alado. Bueno, esa podría ser una fuente. En mi caso, se ve que tengo una amnesia post-sueño porque no me acuerdo de lo que soñé. O no tengo la constancia de ejercitar eso. Y bueno, la otra cosa es que los que son genetistas y todo más, hay un gen ahí, el DARP32, parece que es un gen que tiene algo de responsabilidad en este tema, pero hay, como verán, más de 100 y no hay nada por seguro en esto, ¿no? Y sigamos más adelante. Voy a la segunda lámina. No me pregunte por qué. Ahí está. ¿Por qué creamos entonces? Y son estos 6 puntos, más o menos donde todo el mundo concuerda. Porque tenemos una necesidad innata de expresión, de expresarnos. Tenemos una capacidad lúdica, es decir, siempre seguimos siendo niños, a pesar de adultos, de lo que fuera, hay un componente de juego que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Algunos más, otros menos, pero evidentemente es cierto que esta sociedad nos ha inculcado que el juego está asociado a una etapa de la vida, y cuando uno sigue siendo juguetón, fuera de una edad razonable, ya lo empiezan a catalogar de tonto o a descalificarlo por eso, ¿no? Así que no tengan vergüenza si tienen ganas de jugar y comportarse como niños, porque parte de la creatividad viene por ahí. La profesión ornamental, parece que nos encanta decorar. Es decir, que no podemos ver determinadas cosas sin el cual nosotros no incidamos en ese espacio decorándolo. Y decorándolo quiere decir no solo pintándolo, creándolo, modificándolo, lo que fuera, pero generar un espacio propio a partir de una intervención. La tendencia al orden, y acá puede ir desde lo obsesivo-compulsivo hasta el desorden y caos total. La tendencia a copiar, una cosa muy saludable, se aprende copiando mucho, así que si alguien ve en copiar un acto culposo, olvídese, copien todo lo que quiera porque se aprende copiando. Y copiando se modifica y se crean nuevas cosas. Somos en nuestra naturaleza caníbales desde ese punto de vista. Y bueno, en la necesidad de símbolos, es cierto, a veces uno busca en una creación formas de transmitir o de llevar adelante ideas a través de símbolos. Yo hay algo que no les dije hasta aquí. A la derecha. A la derecha hay un gráfico de cómo son los procesos creativos. A la izquierda del gráfico sería la persona normal y a la derecha la normal. Tienen muchos puntos en común, salvo esos cuadraditos donde uno dice patología mental y en el normal dice voluntad de crear. Pero el concepto, si ustedes lo ven, voy a ver si puedo poner acá, patología mental, voluntad de crear, y acá dice instinto y acá dice inspiración. Es decir, que esta línea del medio, esta línea de la cordura, que es una línea tenue, puede andar entre lo instintivo y la inspiración para producir al final las obras o artefactos, como dice este proyecto, ¿no? Ustedes no sé si se acuerdan que Dalí, en su proceso de descripción de los métodos físicos, no me acuerdo cuál, sería
no me acuerdo cómo era el nombre de su teoría creativa, un poco lo que apuntaba es a la búsqueda del instinto y no de una actitud racional en la creación de la obra. ¿Ah? Pero como verán, los dos procesos entre la locura y la cordura difieren en esos matices. ¿Y quién es el juez capaz de decir dónde está ese eje, ¿no? Sigo. Bueno, ahora sí vamos a empezar con tipos que fueron diagnosticados, que vivieron parte de su tiempo internados y que tuvieron algunas enfermedades mentales claramente identificadas. Creo que son 14 o 15 los que tengo. Entonces vamos a ver algunas cosas. Van Gogh tenía un trastorno bipolar y esquizofrenia. Me fue muy duro y difícil de encontrar si Van Gogh pintaba cuando estaba en esos estados complejos de desequilibrio. Hay quienes dicen que nunca pintó en un estado, digamos, alterado, y que sus pinturas provienen de los periodos en los cuales lograba cierto equilibrio. No lo puedo afirmar, pero aquí tenemos algunos cuadros de Van Gogh, es el arquetípico. El otro día comenté que, porque alguien me preguntó quién era la lista de los pintores que iba a mostrar, y me dijeron, ¿está Van Gogh? Y le digo, sí, es el primero, tengo dudas de ponerlo por este tema. Y me dijo, bueno, yo hace como unos años, era una doctora, fui al Vilar de Bo, porque tenía que dar una charla, y cuando entro, un paciente le decía al de al lado, otra vez la charla de Vilar de Bo, otra vez la charla de Van Gogh. Se ve que hasta los propios pacientes del Vilar de Bo estaban cansados de la repetición de Van Gogh. ¿Está? Bueno, este se supone que es su último cuadro. Yo creo que no se suicidó en un acto de desesperación. Hay una teoría de ahí que hubo un accidente donde hubo unos jóvenes involucrados, y de toda esta historia del suicidio hay como una leyenda detrás. De cada artista, otra cosa, ¿por qué elegí solo pintura? Porque hay locos en todas las disciplinas y la charla podría demorar hasta mañana. Entonces dije, pintores. Por eso no está ni Artaud, el dramaturgo, ni la amante de Rodin, como es Camille Claudel, y una cantidad de artistas en otra disciplina que integrarían fácilmente esta lista. Y de cada uno voy a tener 2 slides con imágenes para que podamos ver. El segundo de la lista es Serafín Luis. El mismo señor que descubre a estos pintores, Picasso, Braque, Clouseau, encontró en esta señora talento, ¿no? Y la encontró en París, parisina, y pintaba estas cosas. Como verán, parece que es un síntoma de su enfermedad, una especie de terror al vacío, es decir, la necesidad de llenar la tela en forma compulsiva. Entonces, estas plantas, frutas o lo que sea, inundan la obra en una especie de desesperada estrategia de cubrir todo el espacio. Y parece que esto sí es un rasgo típico en más de y que vamos a ver en alguno de los artistas que vamos a ver. Tiene un triste final. Esta señora, aunque ustedes no lo crean, muere de hambre en un manicomio al cual el ejército alemán, cuando invade Francia, la confina. Y muere ahí en 1942. Aquí tienen otro cuadro de ella, y como verán, es una explosión de forma, de ritmos, de colores, con esa característica de necesidad de completarlo todo, de no dejar un centímetro de tela sin cubrir. Así que es la segunda de nuestra lista. Veamos el tercero. Este señor sí que es conocido, Munch. En realidad es conocido por un cuadro que todos conocemos, que es El Grito, del cual hay creo que 4 versiones, pero que ha pintado otra cosa. Munch ha sido un tipo absolutamente desgraciado. Su vida era un caos. Le leo algo. Su vida ha estado vinculada a la relación con la enfermedad y la muerte. Su hermana Sofía y su madre se murieron de tuberculosis, y su hermana Laura estuvo ingresada y murió en un centro psiquiátrico porque tenía esquizofrenia.
enfermedad, muerte y locura fueron los ángeles negros que velaron mi cuna. Eso es una propia descripción de Edvard Munch, que pintó, como verán, este es el cuadro más conocido, además estuvo robado durante mucho tiempo, apareció hace poco, insólitamente los ladrones creo que ni siquiera se lo habían llevado, lo habían escondido dentro del propio museo y haciendo una reforma del museo encontraron el cuadro, una cosa por el estilo. Este es un autorretrato de Munch, que vendrán ahí, y les quiero mostrar estos retratos, estos cuadros inquietantes. Esto se llama La asesina. Ambos cuadros plantean una escena donde una mujer, evidentemente, mata a un tipo. Acá lo ven tirado sobre la cama con la camisa ensangrentada en ambos cuadros. Es la misma temática, creo que ha pintado algunos más. Este señor Munch era un noruego, integrante del expresionismo alemán, y tal vez uno de los cuadros más famosos de la historia que todos recordamos. Bueno, Wolf-Feeling. Me faltó traducir acá y ponerles una frase de este señor. Dice, tuvo una infancia traumática, víctima de abusos sexuales y a los 10 años se quedó huérfano. Pasó un año en la cárcel acusado de abuso de menores y luego de su liberación por su psicosis y sus alucinaciones fue internado en un psiquiátrico hasta su muerte. Es bastante raro lo que hace, pero se los muestro. ¿Se acuerdan de eso que yo les comenté de la señora Louise, ese terror al vacío? Este pintor hace lo mismo. ¿Te olvidaste de traer el libro? Bueno, no importa. Este señor también tiene este terror al espacio vacío y llena cada uno de los centímetros de sus telas. A ver si puedo ir aquí. Tienen otros cuadros del amigo Adolf Wolff. Murió en 1930. El primero en encontrarlo, ¿se acuerda que hablamos de Hans Princeton? Fue el primero que lo encontró y que de alguna forma recopiló parte de su obra. El que viene ahora es un tipo muy raro, Joseph Forster. Tan raro es que no hay ni siquiera fotos en internet, entonces en el lugar donde yo pongo la foto del artista tuve que poner un pedacito de su cuadro, porque no hay registros de él. Pero es interesante porque esa imagen, que la vamos a ver en el siguiente cuadro de la izquierda, es de un tipo que se desplaza por el terreno del campo, como en unos, no se llaman zancos, donde la gravedad no existe. Entonces, dice él explicando su obra, que esto debe representar que cuando uno no tiene ningún peso corporal que tenga que cargar, puede ir entonces a gran velocidad por el aire. Él se veía en algunos momentos como un cuerpo ligero o inmatérico. Y esto es de alguna forma esa sensación de desplazarse sin apoyarse, apoyado en los pies por la gravedad. Un capítulo, bueno. Sí, sí, puede ser. Vamos a ver otro artista. Este señor era un contador. ¿Hay contadores acá? No. El otro día me encontré con algunos contadores que venían en un curso de fotografía, creo, de Oscar Bonilla. Este señor era un contable reconocido, famoso, llevaba las contabilidades de grandes empresas y poco a poco empieza a tener problemas llamémosle, de desequilibrios, y empezó a pintar estas cosas que eran como listas, catálogos. Este sí que tenía un trastorno obsesivo-compulsivo porque su forma de expresión era la meticulosidad en la obra de la izquierda, de llevar cifras en columnas bien distribuidas, y a la derecha una especie de catálogo de colores con observaciones de una meticulosidad increíble, ¿no? Este señor dice, en sus libros antiguos de contabilidad expresaba sus dibujos como tablas, extraños elementos, calendarios enigmáticos, listados con números. ¿De acuerdo? ¿El diagnóstico de esquizofrenia? No dice que
Yo supongo que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, pero no sé, la verdad que no me puedo poner la bata y hacerte un diagnóstico, pero sí. Y acá tiene otro cuadro ya distinto, pero también se había escapado de las listas y todo lo demás, pero hace como esta ciudad que está toda ordenada y justificada. Sigamos. Alois Corbás, y yo tengo una sospecha de esto, pero ¿sí? Bueno, Alois Corbás es una señora que era integrante del servicio que atendía al Kaiser. Es decir, que era, no sé, una ama de llave, una cosa por el estilo. Y empezó a desarrollar una pasión exacerbada por el Kaiser. Es decir, que tenía un enamoramiento fuerte. Y en esa época las cosas se arreglaban fácil. La confinaron en un manicomio y le calmaron la pasión por el Kaiser. Yo creo, esto es mi impresión. Se la sacaron de encima. Es cierto, puede ser que haya tenido cierta actitud obsesiva de amor, pero la manera elegante de sacarla fue mandarla al manicomio. Y pinta estas cosas. No lo sé, los dejo a ustedes para que, a mí me gusta mucho Alois Corbás. Tiene un dibujo, y acá voy a decir una barbaridad, que en algunas cosas se parece a nuestro Cabrerita. Vamos a ver que estas mujeres, niñas o cosas por el estilo tienen como un paralelo a eso, y me parece a mí que es desde el punto de vista de su dibujo, de la forma que compone, de los colores, ya una cosa realmente de atención. Acá tienen otros cuadros de Alois Corbás. Su obra es erótica, colorida, recargada y extravagante. Se recogen multitud de figuras humanas, sobre todo, de mujeres con curvas y pelucas flotantes. Así que Alois Corbás. Vayamos al siguiente. Martín Ramírez. Este tipo es un mexicano que le puse silenciosa reclusión de título porque parece que no hablaba, o lo hacía en contadísimas ocasiones. Y un tipo que estuvo encerrado durante mucho tiempo en un manicomio y hacía cosas como estas que vamos a ver acá. ¿De acuerdo? Son dibujos mucho geométricos, también está ese terror al vacío porque la tela está completamente llena. En este caso hay como un tren que circula por un acantilado, o que está por entrar o que está por salir de un túnel en el lado izquierdo. Yo veo, mira, arriba, a la izquierda, la mujer. Esta señora. Con una labura en la cintura, está por saltar. Para mí, no sé. ¿Esto de acá? Sí, esa mujer, sí, no te digo. No la desprecies, esa mujer. ¿Es una mujer? Para mí sí. Yo estaba viendo una chimenea. El perfil está. Las manos así con exactamente así. Tenemos un punto, un punto de ser racional, una mujer con salvavidas. Eso. Sí, puede ser, pero no sé. Piqui, a la salida tenemos que hablar. Pero bueno, sigo. Acá tienen otros, por supuesto, como mexicano, el mariachi arriba del caballo tiene que estar. Podés estar loco, pero de la iconografía mexicana no te podés escapar. Así que, como verás, estos túneles, arcas, con el mariachi ahí, y el tren siempre está, ¿no? Ahí está pasando el tren. El tren está en el otro cuadro, y para seguirte la locura, hay una mujer saludando con la mano. Sí, hay la ventana. El de arriba, el tren pasa y hay una mujer que saluda con la ventana. Bueno, sigo. Louis Wayne, este tipo es increíble. Este señor, absolutamente normal en los códigos nuestros, le regaló a su mujer, que parecía cáncer, un gato, como forma de ayudarla a mitigar la enfermedad. Y empezó a pintar. Era un tipo de negocios, un tipo que se dedicaba a balance, cosas de estas, nada de pintura, pero empieza a pintar. ¿Y qué hace? Empieza a pintar los gatos
con comportamientos antropomórficos, es decir, como si fueran seres humanos. Entonces vamos a mirar aquí los gatos que pintaba Louis Wayne. Louis Wayne está lleno de esto, si ustedes buscan por internet, de gatitos en reuniones sociales. Esto parece como la última cena, en realidad, no sabes si estás jugando al póker los gatos o de la última cena, pero tienen un comportamiento típicamente humano y los de abajo, no sé, remojándose en la playa, ¿no? Y escuchando a un pez, ahí ya hay un punto de locura que les lanza un discurso de la roca. Pero la enfermedad de Louis Wayne fue progresiva, es decir, a medida que su enfermedad se avanzaba, su pintura fue avanzando. Entonces quiero que vean esto. Si ustedes miran esta secuencia de gatos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, verán cómo el gato se empieza a descomponer. De un dibujo casi naturalista a la izquierda a una serie de pasos sucesivos donde la abstracción es cada vez más fuerte. Por lo tanto, yo diría que dentro de lo que estuve viendo por ahí, es el que a través de su obra se puede hacer como un seguimiento de su proceso de enfermedad y cómo su camino plástico fue evolucionando o involucionando. Alguien puede decir que va evolucionando. Si miramos el gato natural y la última posición, yo diría que ha evolucionado a costa de su salud. ¿Ah? Pero bueno, así que abandonemos al amigo Wayne y vamos ahora con este señor William Curelec, que de origen de un país del este, pero que estaba en Canadá. En algún momento él se dio cuenta de que estaba con algunos trastornos y viajó a Europa a buscar ayuda. Y para impresionar a los doctores, para que lo internaran, este es un tipo que era consciente de su proceso de degradación, pintó un cuadro. No, este después lo vamos a ver. Bueno, evidentemente su familia lo acosó, lo trató mal, tiene, no sé si lo ven claro, ¿no? Sí. Padre y madre, de alguna forma, infringiéndole, él atado a una silla, en una escena doméstica de almuerzo, y el padre y madre con sus lenguas hostigándolo. Entonces, evidentemente tuvo una infancia terrible, de maltrato, abuso. Y ahora sí voy a ir al cuadro que pintó, que se llama The Maze, o Laberinto. Si ustedes lo miran, esto es un cráneo cortado con como si fuera un corte de tomografía, y en cada área del cerebro hay una pequeña pintura. Donde puse ese link abajo, hay una detallada descripción de cada una de las escenas del cuadro. Explicada a veces por él, a veces analizada por artistas, donde explican cada una de esas ventanitas en ese cráneo. ¿Y qué significa? ¿De acuerdo? Sigo. Víctor Thimmel, lo incorporé yo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les hablé del psiquiatra italiano que había abolido los manicomios en la zona de Trieste? Este es el pintor triestino. Víctor Thimmel era cuando Trieste todavía era austrohúngara, no era italiana. De hecho, participó en la primera guerra combatiendo con las tropas austríacas, y fue alumno, entre otros, de Klimt. Y fue a Viena a estudiar, y tuvo dos compañeritos, imagínense qué amigotes, uno era Oskar Kokoschka y el otro era Ego Schiele. Los tres no encajaron dentro de la academia y se fueron a la miércoles. Algunos los echaron, otros se fueron. Ego Schiele se fue, a Kokoschka creo que lo echaron, y Thimmel la abandonó. Thimmel termina en un manicomio, más que nada por una adicción al alcohol. Y eso le generaba unos episodios de delirio tremens importantes. Este señor pintaba este tipo de cosas. Típico secesionista vienés, la influencia de Klimt, como verán en los dibujos, es notoria. Los de la derecha son unas imágenes que se salvaron de milagro de la Segunda Guerra Mundial. Estaban en un teatro en la ciudad de Monfalcone, en el teatro de Panzano. No sé si ustedes recuerdan, muchas veces las grandes fortunas que tenían emprendimientos industriales construían al costado de sus fábricas colonias donde vivían los obreros.
Un caso típico es la colonia Güell en Barcelona, donde la familia Güell, textiles multimillonarios, tenía su fábrica textil y habían construido viviendas, teatro, casa, escuela para los obreros. Acá en Uruguay, el frigorífico Anglo también tiene un barrio asociado donde los empleados del Anglo frigorífico vivieron. Los ingleses y algunos obreros calificados, digamos. Lo mismo pasó en Empalme Olmos, que había una parte de ferrocarril importante ahí, donde hay un barrio ferrocarrilero donde la gente que trabajaba al servicio del emprendimiento tenía como su comunidad. En Panzano hay unos astilleros, que todavía son los astilleros más grandes de Italia, y había una colonia que se llamaba Panzano, y hay un teatro que estaba decorado con esos frescos que ven ahí. Alguien con intuición, o porque vio que podía hacer dinero, antes de los bombardeos retiró los cartones esos enormes, los escondió y se encontraron hace poco. Pero se salvó, el teatro está reconstruido y se pueden ver. Creo que lo que hay ahora en el teatro son reproducciones que los originales ya no están. Pero miren lo que le pasó. Cuando este señor enloqueció y estuvo internado, empezó a pintar estas cosas. ¿Ah? Como verán, hay una diferencia importante de su propuesta, digamos, de toda la vida, a los años que permaneció en el manicomio donde muere. Esta figura estuvo muy perdida, la recuperó un escritor que se llama Claudio Magris, escribió una obra que se llama La Exposición, y habla de los últimos días de Thimmel en el manicomio. Así que, ¿perdón? Escribe en italiano, sí. Después, Trieste, después de la Primera Guerra Mundial, pasa a la órbita de Italia. Es un no lugar Trieste y toda esa zona. ¿Por qué? Porque las fronteras geopolíticas han ido y venido para todos lados. Entonces yo diría que hay tres culturas que Magris define como la Mitteleuropa. Una cultura alemana, austríaca, una cultura italiana y una cultura eslava que viene de la vieja Yugoslavia. Pero bueno, de ahí vienen mis raíces. Así que si hay un punto de locura, viene de ese contexto. Bueno, llegué a Cabrerita, puse unas rayas rojas que no sé cómo aparecieron ahí. Cabrerita, en un texto yo leí que un error administrativo era el que había sido el causal de su internación. Lo que pasa es que Cabrerita estuvo más de 50 años, creo, entre los que pasó entre la colonia Etxepare y otros centros. Pero con periodos de cierto equilibrio, donde salía, iba al viejo Sorocabana, alguna comunidad de artistas lo mantenía, le daba de comer, le daba útiles para que desarrollara su creación, y es, diría yo, con todo el respeto a nuestro exponente en este portafolio de enfermos mentales con trabajos. ¿Se acuerdan los dibujos que vimos de aquella mujer? A mí me hacen acordar un poco a esta visión de Cabrerita, que dibujaba estas rubias. Tiene un nombre la chica, parece que existía, e incluso representó al Uruguay en algunas exposiciones en el exterior. Yo las obras más importantes que vi, las vi en la Escuela de Bellas Artes, no me pregunten por qué. La Escuela de Bellas Artes tiene algunas carpetas con obras originales de Cabrerita, forman parte del patrimonio, no sé cómo llegaron ahí, y lo que yo no sé es cuál es la secuencia, y si podemos ver, como así vimos en Wayne, a nivel de los gatos, una evolución de la obra, en Cabrerita no sé, porque creo que no hay un índice cronológico de su trabajo, si hay también un posible camino o sendero de calificación de sus obras, ¿no? Hubo una muestra muy buena, no fui, pero me dijeron que estuvo muy buena. Murió en el 92, ¿sí? No, evidente. Yo, más allá además de dominar esta técnica de la acuarela o del aguado o de la témpera difusa o lo que fuera, era, si lo miramos incluso desde el punto de vista compositivo, un tipo que dominaba el oficio. Si miran el cuadro enfrente, ese rostro donde la mano
ocupa un espacio importante, ese rostro inclinado en la diagonal, es alguien que no lo hace, yo creo, casual. Por eso, ahí hay un planteo. Me quedó la raya roja en el de la izquierda como puesta, porque es un planteo de simetría. No sé si ven en la obra de la izquierda, no lo hice a propósito. El azar a veces te ayuda. ¿De acuerdo? Bueno, sigo. Estas son más evolucionadas que las anteriores. Ahora, no puedo poner las manos en el fuego de si fueron posteriores o no a las otras, o anteriores a las otras. No están datadas, no tengo... Capaz que habría que recurrir a un especialista en la obra de Cabrita y nos puede decir si estas obras y estas... Sigo haciendo rayas. Y se hacen solas, cada vez más. A ver, ¿cómo es esto? Escape. Dale. No me des escape que me suspendé la charla. No. Me rayé. Sí. Bueno, no lo sé. Quedarán ahí, lo siento, pero es medio torpe. Es parte de mi locura. Vuelvo. Este artista lo puse porque me obligaron. No, me obligaron no. Lizzy, que está presente, un día me dijo, ¿sabés que fui una vez a Brasil y vi la obra de un artista que seguramente entra dentro de lo que vos estás poniendo? Y cumplió con la idea de que primero tenía trastornos, esquizofrenia, y segundo que vivió en un manicomio mucho tiempo. Y su trabajo, dice, porque cuando la vida es la obra, no pintaba, pero lo puse como si fuera un pintor, porque hacía esta especie de tapicería, ropa, pequeñas esculturas que no son tan pequeñas, esa carabela que está ahí, es una carabela importante, ¿no? Entonces, bueno, donde manda capitán, marinero obedece, y como... Sí, hay fotos de él vestido con ese manto, digamos, que desarrolló y construyó. ¿Sí? Río Janeiro, ¿no? En Río de Janeiro. Esta es otra obra de él, de vuelta a ese terror al vacío, ¿no? A llenar la obra de objetos, de pintura, de composición, donde todo está distribuido y ocupando el espacio que le corresponde. Esta es la única que está viva de todo lo que vimos. Yayoi Kusama es famosa por los lunares, las calabazas, está y vive en un centro de internación, pero tiene un taller a pocas cuadras de ahí. Es decir, que no trabaja dentro del nosocomio, pero va a su taller y hace estas cosas. Infinitos lunares, de las variantes que ustedes quieran, las calabazas más famosas son esas que están a la izquierda, pero todo está pensado en círculos, incluso en este tipo de obra, ¿no? Donde ella forma parte de la instalación, se viste, tiene una carterita seguramente Louis Vuitton, que se la han de haber hecho con los lunares, y creo que acá, si no me equivoco, termino con la serie de pintores pacientes y entro en quienes se beneficiaron o quienes absorbieron de las obras de estos señores para recrear y proponer cosas nuevas. Max Ernst, este es un alemán, integrante del grupo de los surrealistas. Como verán, conoció el librito de Princeton y hizo esa figura de la derecha que tiene una clara inspiración en la imagen de la cual partió. ¿De acuerdo? Vamos a volver a hablar un poco de Max Ernst por otras historias. Dubuffet. Estas son las obras anteriores, aquellas azules, rojas que vimos, y como verán, la izquierda es el dibujo del paciente, la de la derecha es un trabajo de él. Y acá hay otro loco que, no lo sé, Picasso, no sé si es loco o no, pero les contaré algo después de Picasso. Él tomó del arte africano una serie de cosas, sobre todo el tema de las máscaras. Si ustedes se acuerdan, su pintura, las señoritas de Aviñón, en realidad no era la ciudad de Aviñón en Francia, era Aviñón, una calle de Barcelona donde había burdeles, y le puso a cada una de esas mujeres protocubistas
máscaras africanas como rostros. ¿Qué sucede? Cuando los occidentales utilizamos una máscara, nos quedamos en la carcasa, en el elemento estético que la máscara tiene. Pero para las culturas originarias, la máscara es un símbolo que trae mucha connotación. No es solo cómo luce la máscara, sino cierto poder que transmite, cierta capacidad de síntesis que transmite. Hay todo un mundo detrás de una máscara. Lamentablemente los occidentales estamos perdiendo, o hemos perdido, jugar con el tema de la máscara. Yo que viví en el interior, tal vez tuve la suerte de disfrutar de los últimos asaltos de máscara, donde la gente se vestía detrás de una máscara, y en un baile te decía la cosa más insólita, porque estaba segura, o seguro, que en el anonimato te podía decir la cosa que de frente no te diría. Entonces, la máscara como elemento de liberación es un elemento interesante. Si ustedes leen como es Barrani Nahum, que tiene esos libros de la historia de sensibilidad uruguaya, describe los carnavales uruguayos y habla del fenómeno de la máscara, donde, claro, se daban incluso hechos hasta delictivos detrás de enmascarado. Si alguien quiere saber un poco más sobre el carnaval y las máscaras contemporáneas, capaz que Venecia es un buen lugar, porque no es solo un tema estético de mirar cómo me presento, sino que hay todo un juego en Venecia que a mí me encantaría jugar, pero que es posible para uno. Este es otro loco. El cambio de roles. Este loco que se llama Durik es el que le está dando la charla, y el que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Yo le estoy robando a un FED, que es de la izquierda, y se diversión Durik bajo una estrategia que se llama glitch o de falla, donde lo canibalice de esta forma. ¿De acuerdo? Capaz que algún día hacemos una charla sobre arte digital. Pero me sumé dentro de la locura para que no me vieran como una figura ajena. Esto se los voy a ver porque ¿qué sucede? Hablamos de la arte terapia, es decir, instituciones que han incorporado el tema del arte como mecanismos de la cura. Esto pertenece a un instituto en Pozuelos. Cienpozuelos. Estamos en un taller de arteterapia del Centro de Salud Mental San Juan de Dios. Esta orden religiosa, siempre pionera en lo que se refiere a tratamientos psiquiátricos, trabaja desde hace muchas décadas con el arte como herramienta para la recuperación de pacientes. El propio arte permite conectar con habilidades, muchas de ellas conscientes, pero a su vez también con un gran potencial inconsciente de desarrollo y de crecimiento personal. No pocos pacientes del centro de Cienpozuelos eran pintores, artistas profesionales, cuando cayeron enfermos e ingresaron. Parte de la filosofía de la Orden de San Juan de Dios es que este legado artístico se conozca fuera de los muros de la institución. Romper el estigma de la enfermedad mental es querer salir fuera y contar que estas personas pueden hacer y pueden aportar mucho más. Accedemos al Museo de Arte Psicológico de Cienpozuelos. Aquí podemos ser testigos de varias décadas de evolución de estilos y vanguardias artísticas. Enfermos como el pintor Carlos González Rogel, al que está dedicada esta sala, fueron célebres artistas. El creador de la esqueletomaquia. Justamente este señor esqueletiza todo, ve más allá de donde ven nuestros ojos. Especialmente interesante es su colección de láminas alrededor del célebre test de Rochas. Esto es una colección que es única a nivel mundial. Vemos justamente que plasma de la psicosis maníaco-depresiva, que era el diagnóstico de entonces, ¿no? Es un genio. Uno de los autores posteriores o contemporáneos lo llegaron a copiar. Posiblemente fuera Dalí. Pero más allá de este autor, cada obra del Museo de Arte Psicológico de Cienpozuelos denota los rasgos específicos de la enfermedad de los pacientes. Ellos manifiestan lo que están viviendo y sintiendo. Y de hecho, en algunas exposiciones que hemos hecho, yo les he preguntado directamente, ¿qué ves? Y esto es como lo veo, el delirio tal como lo estoy viendo yo. En la esquizofrenia paranoide aparecen ciertos rasgos de tormentas, de ramas sin hojas, que hacen manifestar que hay cierto sufrimiento por dentro en la propia expresión pictórica. Sí que sigue una proyección de sus inquietudes, de sus sueños de juventud, de los sueños frustrados. Algunos de los artistas que luego han legado su obra aquí al Museo del Centro estaban dentro de las tendencias de la época y son coetáneos al surrealismo, al expresionismo, a la abstracción rusa. El arte no está enfermo.
no existe el arte psicopatológico. La persona que produce ese arte sí puede estar enferma, pero el arte no tiene por qué. Y yo reivindico siempre el arte del enfermo mental, la pintura del enfermo mental. Esto hay que reivindicar que es arte. Bueno, estamos terminando ya, ¿eh? Le muestro, eran o se hacían. Estos no los puse dentro de la categoría, primero porque nunca estuvieron internados ni tuvieron un diagnóstico. Pero, por ejemplo, Oskar Kokoschka, hoy hablamos de Alma Mahler, ¿no? Oskar Kokoschka fue una de las víctimas que Alma Mahler incorporó a su portafolio. El primero fue el propio Mahler, y Kokoschka, un pintor joven, un poco más joven, que enloqueció de amor por Alma Mahler, y tal es así, de una relación muy tormentosa, de ciertas infidelidades, el tipo fue a la guerra, se exponía a los más grandes peligros en la guerra para buscar el fin, digamos, de su vida, atormentado por el abandono de Alma, y un día creo que Alma Mahler le dice que para casarse con él tiene que pintar una obra muy importante, y compra un lienzo del tamaño de las sábanas de la cama con la cual dormía con Alma, y pintó su cuadro más famoso que se llama La novia del viento. Alma Mahler lo rechaza igual, y en ese frenesí de locura hace construir a una mujer una muñeca. Como premio, si se quiere hasta el final, después les muestro la foto de la muñeca. Bueno, una muñeca a tamaño natural de Alma Mahler, que la llevó en esa elegante avenida que tiene Viena, que se llama la Ringstrasse, donde está la ópera, los cafés, todo eso. Kokoschka iba con su muñeca, que después la verán y me dirán qué. Y la vestía, la llevó al teatro, toda una historia, hasta que un día, en una noche de locura y alcohol, la decapitó. Y aparentemente ahí exorcizó su pasión por Alma Mahler. Entonces, bueno, lo pongo en el era no se hace. Pablo Picasso. Miren, ustedes me dirán, ¿qué tengo que decir contra Picasso? Dice, les leo esto porque es de acordarme la memoria. Dice, para salvarse, encontrar el perro para silenciarlo. Participantes, silenciar a todos. El perro lo silencié. Sí. Que teníamos había alguien sospechoso que estaba opinando. Bueno, Pablo Picasso, les leo esto porque yo, de a poco, la figura de Pablo Picasso se me ha ido perdiendo en algunas historias. Incluso cuando estuvo la superexposición hace un tiempo aquí, no fui profesor, porque me resistía a algunas historias. Entonces dice, para salvarse él, en su propia creación, destruyó a los demás. Su última esposa se pegó un tiro en la sien debajo de las sábanas. Una de sus amantes se ahorcó, otra se volvió loca. Un hijo se drogó hasta inmolarse. Un nieto desesperado, al sentirse rechazado por el patriarca, se bebió una botella de lejía y al no lograr morir acabó con su vida por inanición. Es decir, que ese tendal de personas destruidas por estar u orbitar cerca de Picasso es un tipo complicado. Así que yo sé que hay que separar la obra del artista, pero este era complejo, ¿de acuerdo? Hay un libro escrito por Dora Maar, que fue una de sus esposas, que es recomendable leer. Salvador Dalí, bueno, ¿qué le voy a decir? Él construyó un personaje, no era loco, para nada. Yo tengo unas filmaciones donde se lo ve muy astuto, muy listo, y no tiene el menor atisbo de demencia. Lo que sí es, construyó un personaje exótico que vendía. Y Dalí, sus colegas le decían dólar avis, porque avis, sí, avis dólar. El tipo era una máquina de facturar. De hecho, hay mucha duda de si toda su obra es de él o si él firmaba las hojas y después había como un mini taller. Te lo digo, Olga, vos que tenés taller, capaz que tenés una forma de currar. Vos firmás las esquinas y las alumnas se encargan. Bueno, Dalí tenía una máquina montada de marketing increíble. De hecho, hay muchas dudas sobre la autenticidad de muchos de sus trabajos. La de la derecha, Leonora Carrington, fue compañera de Max Ernst. Integraba el grupo de surrealistas. Max Ernst, como era de origen judío, los alemanes lo llevaron detenido, preso en campo,
Y Leonora Carrington empezó un periplo de enajenación que terminó en España, no me pregunten cómo, creo que una amiga la convenció, porque pensaba que en España le iban a visar el pasaporte de Max Ernst. Terminó en un sanatorio para enfermos mentales en Santander, en el norte, en Asturias. Escribió un libro que se llama Desde Abajo, que si lo consiguen está muy bueno, donde narra las atrocidades de los tratamientos psiquiátricos. Afortunadamente, en algún traslado, porque su familia, que fue la que la colocó en el sanatorio en el norte, la quiso llevar a un nosocomio en Portugal, y en ese traslado esta señora se escapó y pidió asilo en la Embajada de México. Un amigo se casó con ella por conveniencia y pudieron irse a México. En México se transformó en una señora normal como era y vivió creo que hasta los 100 años. Es muy interesante su obra. Hay 3 pintoras que algún día capaz que nos convocan a la reunión, que es Leonora Carrington, Dorotea Tanning y Remedios Varo, que ahí sí que vamos a ver volar imaginaciones. Pero señora normal. Esta tuvo este pasaje por este tema como Kokoschka de un amor enfermizo. ¿De acuerdo? Volvamos a ver, creo que ya estamos terminando, no los torturo más. Estos, yo les llamé atormentados, tipos que pintaron lo oscuro, lo negro, lo absurdamente terrible. Alfred Kubin, que llegó a ser escritor también y fue amigo de Kafka, qué personaje, que veía cucarachas. Kubin, como verán, el cuadro de abajo se llama La enfermedad, y ese es el ser medio monstruoso, tipo cangrejo, que asola una pequeña ciudad, un pequeño poblado. Beksinski, un polaco, que también, una vida terrible. Su mujer muere, su hijo se suicida y a él lo asesina. Pero ha pintado lo más oscuro del alma humana. Y el de la derecha es un conocido que es Giger, es el autor de Alien. Pero también una infancia terrible, vivían en un castillo, se divertía con un tren fantasma que tenía en el patio de su castillo, tenía una predisposición por las armas de fuego y inventó una estética que se llama biomechanics, que son seres humanos que tienen componentes metálicos, biorobots, cosas por el estilo. Yo lo conocí por primera vez en la carátula de un grupo de rock que se llamaba Emerson, Lake and Palmer. Él ilustró su primera carátula que se llamaba Brian Salad Surgery, y ahí fue que yo lo conocí por primera vez. Después se hizo famoso con las películas de Ridley Scott, Alien y todo lo demás. Pero están en la frontera. Excéntricos, y esto no sé si vale la pena que se lo lea, son todos contemporáneos. Por ejemplo, Honji pinta utilizando balones de básquetbol. Vinicius Quesada utiliza sangre humana. Natalie Irish utiliza los labios. Annika utiliza su lengua para pintar. Chris Truman pinta con hormigas muertas. Morten Biskum utiliza una mano humana cercenada, es un poco tétrico. Kira Ain utiliza su pecho. Les mostré lo que no quería, pero ya está. Ahora volvemos, que quería cambiar esto. Tim Patch utiliza el pene para pintar y Millie Brown vomita pintura. Ingiere vasos de pintura, los vomita y eso se transforma en obras de arte, y solamente hay gente que paga por eso. Algo que les quiero contar, más allá de la locura y de la cordura, hay machismo en el mercado del arte. Sí, se los voy a contar. Vieron que vimos a Eleonora Carrington, fue compañera de Max Ernst, y la otra, Dora Tanning, también fue compañera de Max Ernst. Este tipo tuvo 2 pintoras increíbles como compañera, y en el medio tuvo a Peggy Guggenheim, que me parece que no pintaba, pero tenía una billetera importante, por lo tanto tuvo como una vida desahogada. Así que Max Ernst vendió un cuadro en 12 millones de euros, y las otras 2 que habían sido compañeras de ella, que yo creo que a veces pintan mejor que él, apenas unas 2 millones de euros, y la otra creo que lleva 3,7. Así que hay machismo en el mercado del arte. Si ustedes miran las pinturas de Max Ernst y miran las pinturas de sus 2 compañeras,
Yo creo que el talento estaba del lado femenino. Sí. Pero bueno, creo que termino aquí. Esta era la muñeca de Kokoschka, como un pavo emplumado. Está difícil de salir a la calle con ella, pero bueno, imagínense en algún café de por ahí con una muñeca a la cual la tratan como si fuera su novia. Terminé. Gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de terminar todo, les quiero contar que la próxima tenemos una idea de intervenir en un tema de arte, intervenciones urbanas, de hacer unas pequeñas cositas de un material meramente nada para la posteridad, que la vamos a poder colocar en fachadas. Ya hay más de 40 de estas figuritas, están basadas en un juego chino que se llama Tangram. Ahora que estamos de pandemia y que todo viene de la China, nosotros vamos a jugar con eso y vamos a hacer un taller para que cada uno se construya su Tangram y la ponga en la puerta de su casa, del vecino, del que fuera. Siempre que lo haga pidiendo autorización y nadie termine denunciado por un vandalismo. Pero bueno, después les contaré cómo es el portal, cómo son las piezas, si participan talleres, y ahora que te veo, Olga, y quieren tener su propia paleta, es decir, para que después las figuritas se reconozcan, estas fueron hechas por el taller Armando Ubón, o por el taller Salamandra, o por el espacio CRA en la Floresta, donde yo tengo alguna actividad, lo vemos. Entonces lo vamos a plantear para el primer viernes de agosto. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a todos los que soportaron a la lejanía de la charla. Me parece que, gracias infinitas, hay unos cuantos, están acá, estoicas y estoicos. Vos también te estás mirando. Sí, estoy ahí. Bueno, muchas gracias a la distancia. La próxima será presencial, pero volveremos a esta dinámica de... miren, tengo amigas de toda la vida. No voy a mencionar a una porque si no voy a generar celos en todos, pero hay un montonazo. Bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos el primer viernes de agosto, en formato presencial. Capaz que tienen que traer algún instrumento básico como una trincheta, algo para pegar, que son esas pistolas de silicona calientes, que derriten la silicona, y pintura al agua que capaz que podemos proveer nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias por aguantar. Muchas gracias a vos. Espero que haya sido útil. Buenísimo, Claudio, gracias. Bueno, muy amable, gracias. Muy bien. Gracias, querido. Bueno, un beso. nos vemos. Gracias. Paulita. Gracias por la convocatoria. Hay gente de todos lados. Increíble. Muy bien. Abrazo, ahora sí. Rosario. Gracias.